Hoy quiero invitarle a otro viaje en el tiempo. Esta vez un viaje que para muchos de ustedes no necesitará mapa porque lo tienen grabado en la memoria. Y para los más jóvenes espero que sirva como una ventana a un pasado no tan lejano, un pasado de nuestros mayores. Hoy vamos a hablar de cómo era la vida en el campo de Lora en la posguerra, en esos días de sol ardiente y noche fría que forjaron el carácter de nuestra gente. Muchos de los que nos escuchan ahora seguro que recordarán esa época. Una época donde el reloj biológico lo marcaba la luz del sol. El día empezaba con los primeros rayos del alba y terminaba cuando la noche ya se echaba encima. No había prisa, no había estrés, pero había una lucha constante por la supervivencia. Y esa lucha aquí en Lora se libraba en el campo. Para los hombres y mujeres, la tierra no era solo un trabajo, era refugio, alimento y memoria. Eran los años 40 del siglo pasado. La mayoría de los loreños vivían en la periferia del pueblo, en cortijos o en pequeñas casas de apero, o más comúnmente en chozas. No eran chozas como las que podemos imaginar de cuentos de hadas, eran refugios humildes, con paredes de barro, cañas y paja, con techos de ramaje o trozos de uralita vieja, a veces con solo una o dos estancias. La iluminación venía de un candil, de una palomita de aceite o de un carburo, y el agua había que acarrearla del pozo o la fuente más cercana, a menudo a pie, con los cántaros sobre la cabeza o en las caderas. En esa choza la vida familiar se unía de una forma que hoy casi no podemos entender. Se cocinaba en un humilde fuego de leña, se comía lo que la tierra daba y el trabajo permitía. No había desperdicio. Cada mendrugo de pan, cada legumbre, cada gota de aceite era un tesoro. La mesa era el centro de todo, un lugar de reunión, de conversación, de compartir las penas y las alegrías del día. Y por las noches, el calor de la familia era el único refugio contra el frío. El trabajo agrario no tenía edad. Desde la infancia ya se cuidaba de las cabras o las vacas. También araban la tierra o recogían algodón o aceituna. Segaban el trigo, el maíz o la cebada. Llevaban los burros o mulos cargados de un lado a otro. Participaban en la quema de leña para hacer cisco o carbón. Leer, escuela, soñar. Yo no sé si esas palabras existirían en el vocabulario de los niños de esos años. Lo más importante al acostarse era sobrevivir al día siguiente. El trabajo era el pilar de todo. No había descanso. En las faenas agrícolas se trabajaba de sol a sol. Estaba todo tan asimilado, tan normalizado, que nadie se quejaba. Los hombres en el campo, con las manos curtidas por el sol y la azada, arando, sembrando, recogiendo las cosechas de algodón, naranjas o aceitunas que ya empezaban a ser un pilar de nuestra economía. Las mujeres eran el alma de la familia. Además de ayudar en la tierra, mantenían a los animales, se encargaban del hogar, cuidaban a los hijos que aún no tenían edad de trabajar, hacían la colada a mano en el lavadero, cosían la ropa, preparaban la comida. La mayoría de veces su jornal en el campo era inferior al de los hombres. Era una economía de subsistencia donde cada miembro de la familia, desde el más pequeño hasta el más mayor, tenía su función y su responsabilidad. La gente no vivía para trabajar, trabajaba para vivir. Pero no todo era dureza. En esa vida sencilla y difícil, la gente encontraba la forma de ser feliz.
La felicidad no se medía en cosas, sino en momentos. Se medía en el sabor de un puchero caliente en un día de mucho frío, en el frescor del atardecer después de una jornada de calor, en alguna voz espontánea cantando por el niño de la huerta, en la conversación bajo la luna de una noche de verano, o en una partida de cartas los días de lluvia. Por San Fernando, las familias acudían a la feria sin gastar lo que necesitaran para vivir. Y en septiembre, la romería de la Virgen, con sus modestas viandas, pero cantando y bailando la jeringoza al más puro estilo loreño. En los años 50 existían muchas infraviviendas en Lora, chozos y casas en muy mal estado. La gente trabajaba no solo en la agricultura, sino también en las fábricas que había en Lora. Pero si había tanto trabajo en el campo y en la fábrica, ¿por qué la gente era tan pobre? ¿Por qué vivían en esas condiciones? Pues fundamentalmente porque los salarios eran muy bajos y apenas daban para ir viviendo al día. Se cuentan historias de chozas que salieron ardiendo y sus moradores perdieron todas sus pertenencias. Los vecinos, dentro y fuera del pueblo, se ayudaban, se compartía comida, se cuidaba a los enfermos. No era una opción, era una necesidad, una forma de ser. Esa solidaridad se acrecentaba de una manera soberbia cuando una familia sufría una tragedia como el incendio de su vivienda. Esa misma solidaridad es la que ha heredado el pueblo de Lora, que se sigue volcando hoy día en ayudar a los demás cuando asoma alguna catástrofe, sea en el pueblo o en cualquier otro rincón de España. Esa es una herencia invisible, un tesoro solidario que nos dejaron nuestros padres y abuelos. Con el paso de los años, poco a poco, con el sudor de la frente, la gente empezó a prosperar, la agricultura se modernizó y la maquinaria agrícola vino para quedarse. Las chozas se convirtieron en casas de ladrillo, sobre todo gracias al patronato Don Juan Coca, que dio la posibilidad a más de 1.500 familias de tener un hogar digno y confortable. También en la década de los años 60 se construyeron los poblados coloniales de Setefilla y el Priorato para acoger a familias numerosas, además de la nueva unidad de viviendas en dirección a Constantina, la barriada de nuestro Padre Jesús. La luz estable y el agua corriente fueron llegando a todos los demás hogares de la periferia y también a los cortijos y viviendas que había diseminado por nuestro término. Atrás quedaban los años del hambre, la pobreza extrema y las viviendas infrahumanas, y se iba consolidando un presente más seguro y un futuro más esperanzador. La próxima vez que pases por las calles de nuestro pueblo, piensa en ese pasado. Cuando veas a alguien mayor sentado en un banco o en la puerta de su casa, no veas solo a una persona descansando. Mira su rostro, su piel, su mano y sabrás que detrás de esas arrugas hay una historia. La historia de una Lora que no se rindió, una Lora que con humildad y trabajo construyó el futuro que ahora disfrutamos. Es una historia de dignidad, de no rendirse, de que el trabajo y la familia son los dos pilares que lo sostienen todo. Que la felicidad no se encuentra en las cosas, sino en los momentos, y que la verdadera riqueza de un pueblo no está en sus monumentos, sino en su gente.